vivencial que significa hacer una película de animación y todos los pasos que hay que hacer. Y además esta película es una película que cuenta la historia de cómo se hizo una película, cómo se hizo este documental dramatizado y el significado histórico que tiene. Y lo han hecho de una forma, yo creo que maravillosa. Y nos va a contar Salvador lo que significa ser director de películas de animación, el compromiso que tiene con la historia y con los personajes que salen en esta película. Son personajes problematizados, quiere decir que vemos todas sus aristas, todas sus dimensiones. A la vez ha insertado una época, los años 30, y la ha enfrentado a dos realidades, la francesa y la española. Y hemos visto la vida de Buñuel y sus propios enfrentamientos personales, sus propios miedos de la infancia, la figura del padre, la relación con el surrealismo, cómo le afecta el surrealismo, su compromiso social, su relación con otras personas. Hemos visto lo importante que Ramón Acín, poeta comprometido, él tenía una ideología distinta, él era anarquista a la de Buñuel. Hemos visto cuál era su compromiso con la realidad y cómo se entrega a ser productor, la importancia del productor. Entonces, esta película complementa la otra película que habéis visto en clase, que es Arrugas. En cambio, en Arrugas lo que habéis estado viendo en esa película de animación es el contexto de los mayores, la realidad de los mayores en el presente de ahora, ¿no? El significado de la pérdida de la memoria, ¿no? De las demencias seniles, del Alzheimer y cómo afecta la realidad de los mayores y cómo los mayores, las personas mayores son como nosotros. Envejecer no significa perder la esencia humana, tienen las mismas peripecias, los mismos miedos, las mismas aventuras. Entonces, habéis visto dos películas muy interesantes que os ayudan a pensar sobre el mundo. Una desde esa perspectiva construida, ¿no?, desde la realidad de los mayores en Arrugas, y ahora hemos visto una película construida en el contexto histórico de un personaje importantísimo para nuestra historia que está rodeada de otras personas muy importantes para que él pueda florecer y ofrecernos esta historia de su vida. Entonces, como habíamos estado comentando, hay una profesión que es la de director de animación, que es una profesión interesantísima porque tienes que colaborar con un montón de personas para construir un relato visual donde todo tiene que armonizar. La elección de cada plano, ¿os acordáis que al inicio de la película empieza en un café francés, ¿no? Están hablando, nos lo mete en francés para crearnos la atmósfera de que estamos en Francia. Y vemos que hay un juego con los cigarrillos, ¿no? De primer plano, hay mucho humo, el primer plano, ¿no? El plano detalle de los ceniceros, el juego de los planos generales, el plano medio de las voces que hablan. Luego vemos un flashback que nos lleva a Calanda, al niño tocando los tambores. O sea, hay un juego de transiciones muy importantes que nos va construyendo al personaje Buñuel. Esas son elecciones fundamentales a la hora de trabajar, ¿no?, una película, ¿no? Cómo vamos a contar tantas cosas muy interesantes, desde planos simbólicos, los sueños aquí nos dan muchas claves, vamos a ver a Buñuel soñando y eso nos va a dar claves, y el plano realista, lo que pasa, cómo desarrollan, cómo trabajan. Yo tengo la suerte de tener un trabajo que significa analizar estas cosas, o sea, que lo que yo estoy contando es cada vez que me siento a ver una película disfruto porque tomo notas, pienso, intento entender cuál es el proceso del director de la película, qué retos tuvo, cómo ha querido contarnos las cosas. Entonces, aquí tenemos esa oportunidad de que nos cuente cómo lo vio el proyecto y cómo se siente, ¿no?, en esa evolución, cómo fue interiorizando, sintiendo cada una de las partes que iba fabricando frente a todo el bagaje, porque él trabajaba con mucho material documental. Cómo construyes un relato, una historia, con trama que a la vez combina la historia de lo que sucedió. Bueno, pues te voy a dar paso y muchísimas gracias y yo creo que todos están aquí
prestando atención, maravillados, diciendo, bueno, a lo mejor yo quiero dedicarme a hacer películas así de fabulosas, porque, bueno, es una profesión maravillosa, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ante todo, gracias por estar aquí. Espero que os haya gustado. Y sí, es una profesión maravillosa. Lo que pasa que, como todas las profesiones, todo tiene una parte oscura, que es lo que a veces que nadie cuenta, ¿no? O sea, cuando estás trabajando dirigiendo una película de cine, en este caso Buñuel fueron 3 años, casi 3 años y medio, cuatro, no llegó a 4 años, desde que empezamos con el proyecto. Y hay momentos muy duros que no te cuenta nadie. O sea, porque claro, es una película de bajo presupuesto, bueno, hay toda una serie de cosas que sí, cuando la película está terminada, qué bonito estar aquí contando todo esto, pero cuando lo estás haciendo, cada mes quieres tirar la toalla. O sea, la verdad es esta, ¿no? O sea, porque es muy duro, porque luchas contra muchas cosas, lo mismo que en este caso hacía Buñuel, luchar contra los productores, que no es que luches contra, tienes que entender, eso es un tira y afloja, ¿no? Pero claro, cuando de alguna manera pones tu pasión, tu alma en algo, a veces tienes que hacer un trabajo de ¿cómo te lo diría? Como, no autocontrol, ¿no? Pero un poco un poco zen, ¿no? Un poco de tomarte el momento de decir y calmarte un poco porque estás muy encendido con lo que quieres contar, con la pasión que sientes, ¿no? O sea que el ingrediente es pasión, paciencia, tenacidad, Mucha resistencia, paciencia. resiliencia, ¿no? Lo que dice en esa palabra en el que te doblas, parece que te vas a romper, pero sigues, ¿no? Hay una parte, ¿no?, de creer en tu proyecto, Exacto, exacto. fe ciega en lo que uno está Y sobre haciendo. todo, yo, por ejemplo, es algo que aprendí con esta película, ¿no? Y en los momentos que ya no crees en el proyecto y en los momentos que ya no crees en ti mismo, tienes que creer en tus compañeros. O sea, porque el cine, y sí que luego me gustaría decir otra cosa, el cine en general es un trabajo en equipo. Efectivamente. Entonces, hay momentos que uno tira de otro. O sea, cuando ves ostras, ya no aguanto más, me tengo que ir de aquí, dices, no, tienes que aguantar por tu equipo. Y es un poco por eso digo, que tienes que un poco, es una interacción con tus compañeros, ¿no? Y Claro. eso es muy importante. Ajá. Es un poco como el corazón que está bombeando. Si el corazón no late, si el director no está latiendo, todos los demás órganos se van al garete. Entonces, tienes que seguir bombeando Exacto. aunque te esté dando, Exacto. Claro, pero a estés veces también con el corazón, taquicardia, ¿no? Y claro, tienes que seguir ahí, me va a dar un sí, ataque, sí, sigo, porque tengo un montón de gente. O sea, hay una comunidad que ayuda, que es parte, que son los órganos que acompañan al director, y el director tiene que seguir latiendo, aunque hay momentos que está el corazón al borde. Sí. Hay una cosa que sí que me gustaría matizar, y es cuando hablabas del director de películas de animación. Es un concepto con el que no estoy de acuerdo. O sea, Cuenta. yo llevo 30 y pico años en el mundo de la animación. Yo empecé haciendo animación tradicional, hice muchas cosas y tal, y cuando empecé dije, ahora me gustaría empezar a contar historias, y quería hacer un cortometraje, me di cuenta de que yo no sabía. O sea, te estoy hablando en el año 90, no habían escuelas de animación, las que habían era una en Francia y una en Estados Unidos, y bueno, en mi familia no había dinero para que yo me fuera a estudiar allí, ¿no? Entonces aprendes a base de trabajar y a base de hacer cosas, ¿no? Y entonces, ya cuando tenía 33 años, que fue ese momento, dije, pues me voy a estudiar cine. Y estudié dirección de cine de imagen real. Y eso es lo que me permitió aplicar ese concepto a la animación. Es decir, yo cuando terminé casi los 2 años de dirección de cine en Barcelona, cuando terminé me di cuenta, y no, incluso mucho antes, me di cuenta de que no tenía ni idea. O sea, cuando me empecé a ver lo que tenía que aprender, me encantó. O sea, se me abrieron los ojos, pero me di cuenta que no tenía ni idea. Pero es que además me di cuenta de que mucha gente que se dedicaba a la animación tampoco tenía ni idea. ¿Por qué? Porque la animación había sido algo que había estado catalogado como para niños y había creado un lenguaje propio, un lenguaje que no se aplicaba a un lenguaje cinematográfico en sí mismo. O sea, cuando tú estudias dirección de cine, aprendes un lenguaje que va mucho más allá de un plano general,
un teatrillo que era como se hacía la animación tradicionalmente, y te das cuenta que es infinito. Entonces descubres grandes directores como Godard, descubres grandes directores, hay infinidad de grandes directores y aprendes de ellos. Y eso es el conocimiento que poco a poco vas aplicando al cine de animación. Con lo cual, para mí no existe un director de cine de animación, es un director de cine. Claro, lo que pasa es que yo lo decía con cariño infinito, No, porque no, yo lo soy sé, teórica de la historieta, lo sé, entonces siempre ha habido ese mismo, yo soy teórica de la historieta y siempre ha habido esa idea de que el cómic es para niños. Entonces, muchas veces cuando dice, ¿y usted a qué se dedica? Bueno, yo soy teórica del cómic. Ay, ¿nos puedes hacer reír? Digo, sí, os puedo hacer reír, pero también os puedo hacer análisis teóricos sesudos. No, total. Entonces, es verdad, lo que ha pasado, y como muy bien cuentas, no había un espacio de dirección de animación con todo ese bagaje teórico tan importante. Claro. Y el director, que luego deviene por la animación, ha tenido que seguir los mismos pasos que cualquier director de cine, con la misma complejidad, Totalmente. con el mismo pensamiento, con los mismos estudios. Queremos creer que el director que se dedica a la animación leía cómics. ¿Leías cómics? Muchísimos. Ah, bueno, bien. Muchísimos. Y que has crecido con esa capacidad visual de entender los colores, de entender la línea, de entender el dibujo, porque están los bocetos, están cómo vamos a construir un relato, cómo vamos a representar gráficamente. Porque además aquí hay unas dimensiones muy complejas. No solo está el texto, no solo está la música, el sonido. Es que hay que recrear a través del dibujo un mundo. En cambio, los de cine de fotografía normal lo tienen más fácil. Se ponen ahí no tienen que evocar otro mundo. ¿No? En ese sentido. Bueno, sí, pero desde el punto de vista de la dirección en sí misma, y quizás de la dirección un poco más tradicional, antigua, tú cuando trabajas en un guión, de alguna manera tienes que hacer un trabajo, que yo siempre digo que es hacer los deberes, que es sentarte con el guión y realizar ese guión. Es decir, y cuando realizas ese guión, no pones la cámara en cualquier sitio. No llegas al set y dices, a ver dónde vamos a poner la cámara. No. O sea, un buen director sabe que solo hay un sitio para poner la cámara en ese set para contar exactamente lo que quieres contar. No puedes andar jugando con la cámara a ver lo que haces. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una historia que contar, tienes que contar una escena, en esa escena hay una cosa importante que contar. No hay 1000. Y muchas veces el trabajo del director es apartar esas 1000 y decir, no, es que eso es lo que tenemos que contar. Y cuando sabes lo que tienes que contar, solo hay un sitio para poner la cámara. Y entonces ese trabajo es el que tú tienes que hacer antes de llegar al set, y luego trabajas con el director de arte, ya sea de animación o sea de ficción, para construir el set, para poder hacer eso con las luces, que es el color, el equivalente de la luz. Exacto. O sea, hay todo un trabajo que pasa igual en el cómic. O sea, cuando tú creas una viñeta, esa viñeta es la mirada. Es la mirada que tú le das. Exacto. Entonces, el director tiene que tener una mirada muy precisa. Claro. La palabra es precisión. Exacto. Para saber exactamente y luego transmitírselo al equipo. Tengo esta mirada, que eso no es... O sea, yo creo que es más complejo en animación porque hay que transmitirlo... ¿No? No, yo creo ¿No? que una vez tú sabes lo que... Tú has hecho tus deberes y sabes lo que quieres, tu equipo está totalmente receptivo, tu equipo lo entiende, ¿no? Entonces, sí que a nivel de producción las cosas funcionan de otra manera que en ficción, pero tú tienes tu director de arte que te entiende, tú tienes tu director o supervisor de animación que sabe cómo tienen que actuar los personajes, con lo cual tú como director que ya conoces el sistema de producción, ya le das las instrucciones adecuadas a cada uno. O sea que hay como una simbiosis Claro. con las otras personas alrededor para que avance. Y además hay una cosa muy importante. Yo creo que además en todos los muy buenos directores que yo he conocido ocurre así. Hay que aprender a escuchar. Porque muchas veces, yo lo reconozco, esto me pasaba a mí cuando yo empezaba. O sea, yo cuando empecé a dirigir, claro, te enfrentas ante un equipo y tú tienes que tener las cosas muy claras. Y a veces, sobre todo al principio, uno tiene miedo a cambiar de opinión, porque se piensa que eso puede mostrar una cierta debilidad del director. Y no es así. Eso es un error. O sea, uno tiene que saber
por qué las cosas son como son. Es decir, si tú haces montas un escenario y tú has decidido que esa puerta va a ser de color rojo, tú sabes por qué esa puerta es de color rojo. No has escogido el azul, el verde, porque me gustaba. No, esa puerta es roja porque hay un lenguaje cromático que has ido explicando a través de toda la historia. Cuando tú llegas a trabajar con tu equipo, tú les dices, no, yo quiero que esta puerta sea roja. Y te dicen, no, pero igual quedaría mejor si fuera azul. Y tú les dices, no, a ver, es que yo quiero que sea roja por esto, por esto, por esto y por esto. Y entonces te dicen, claro, pues, pero mira, fíjate que si lo haces de esta manera, hacemos tu idea, no es roja, es a lo mejor verde y funciona mucho mejor. Con lo cual tienes que aprender a poner en duda tus propias decisiones para que puedan ser mejoradas. Porque muchas veces tu equipo sabe más que tú. Es decir, un buen director se rodea de gente que sabe más que él. Con lo cual, tú tienes un director de arte que sabe una barbaridad de arte. Y él conduce tus ideas para que poder realizarlas de la mejor manera posible, ¿no? Con lo cual, uno tiene que hacer un trabajo de humildad, de tener claras tus ideas, pero ser flexible al mismo tiempo, ¿no? O sea, saber escuchar, saber analizar lo que otros te dicen, Exacto. de pronto, y una capacidad de improvisación en esa escucha. Claro, porque de pronto, y aquí vemos en esta película mucha improvisación, porque hay mucha emocionalidad no en la película, en el personaje de Buñuel siendo el director de la película. ¿Cómo lo dirías? ¿Cómo lo analizarías? Yo creo que esta película... en cómo has dibujado, cómo se dibuja el personaje de Buñuel director, ¿no? Porque aquí tenemos al director que habla de un director, que construye un relato. Déjame que vaya un poco al principio para llegar a la pregunta, ¿no? O sea, nosotros cuando empezamos la película de Buñuel, el proceso fue, vale, nos leímos el cómic, dijimos, vale, esto se nos quedó corto, cerramos el cómic y lo dejamos en una estantería. Y entonces, con Eligio, que fue el co-guionista, lo escribimos entre los dos, estuvimos un año. No, en realidad fueron 9 meses, un parto, pero siempre, al final fue más o menos un año. Estuvimos escribiendo el guión un año, con lo cual ese tiempo éramos guionistas, yo no era director. Efectivamente, era eso guionista. Es muy importante. En este caso tenemos el doble, el guionista-director, que es un doble personaje, ¿no? Es como un superhéroe que por el día trabaja de periodista y por la noche sale a salvar la ciudad, ¿no? Es un doble personaje el que tienes. Pero yo creo que fue importante porque era mi visión de la historia. Con lo cual, al yo poder trabajar con Eligio, eso ya se plasmó en el guión. Entonces, el enfoque que le dimos al personaje de Buñuel era decir, claro, yo el primer día cuando me empecé con esta historia, dice, ¿cómo cuentas la historia de Buñuel? Que es un personaje... Muy complejo. Muy complejo y además que un personaje muy famoso, toda la historia. Entonces decidimos, vale, esta historia no habla del Buñuel que todos nosotros conocemos, habla de un director de 32 años que está empezando. Y dije, igual que yo. O sea, yo no tenía 32 años, tenía unos cuantos más, pero yo también, esta era mi primera película, ¿no? Entonces, de alguna manera, a partir de ese momento, se produce un paralelismo entre el personaje que hay en la pantalla y yo. O sea, hay muchas cosas, las batallas con el productor son las mías. Estás, digamos, proyectando esa emocionalidad, por eso es tan creíble, ¿no? La idea de nos estamos creyendo la historia y que hay detrás un buen guión que transmite credibilidad. Eso es muy importante. Yo siempre, cuando alguna vez he hecho alguna clase de guión, y siempre hay un punto que siempre explico, ¿no? Yo siempre digo que uno tiene que contar historias que de alguna manera haya sentido, que haya experimentado. Entonces, yo hablo con los alumnos y les digo, vale, entonces ahora vamos a contar la historia, tenéis que contar la historia de un astronauta que va a la Luna y contamos la historia desde el momento en que sale de la órbita de la Tierra hasta que llega a la órbita de la Luna. Y me decís, ostras, ¿y cómo voy a contar esto si tú me estás diciendo que lo tengo que experimentar? Yo no soy astronauta, pero seguro que os habéis sentido solos, seguro que las paredes se os han echado encima, seguro que os habéis sentido tristes, habéis mirado por la ventana. Todas estas cosas que vosotros habéis experimentado de alguna otra manera, las podéis proyectar en este personaje.
y de esta manera contáis esa experiencia a través de vuestras sensaciones. No hace falta estar ahí, pero ese personaje siente lo mismo. Ese personaje se siente solo, tiene miedo, se le echan las paredes encima. Esto sí que lo habéis sentido vosotros, entonces lo podéis contar. Entonces, aquí pasa un poco lo mismo, porque además resulta que precisamente el rodaje de las Urdes no hay casi documentación, no hay casi nada. Si os miráis las biografías de Buñuel, apenas es una página, a veces un párrafo, se pasa muy de puntillas, ¿no? Entonces nosotros tuvimos que ficcionar gran parte de la historia, ¿no? Entonces, gran parte de la historia está ficcionada a través de nuestras propias experiencias, imaginando qué es lo que le hubiera pasado a él si hubiéramos sido nosotros los directores, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo creo que eso nos permite crear esa credibilidad, ¿no? Es explicar historias que, a fin y a cuentas, uno ha sentido o se imagina haber sentido, ¿no? Y también reivindicar a Ramón, reivindicar esa figura que queda olvidada de una forma tan injusta cuando se proyecta en el 36, que se nos rompe a todos el corazón, Sí, sí. y decir, un momentito, que fue fundamental y no podemos olvidarnos a los personajes de la historia. Todas las partes son importantes y en ese sentido hay una justicia poética, lo que se llama la justicia poética, recuperar esa figura y contar un poco lo que pasó, ¿no? Sí, sí. No, nosotros cuando empezamos a trabajar nosotros estuvimos haciendo un trabajo de documentación muy grande, ¿no? O sea, estuvimos hablando con Carrier, que era el guionista de Buñuel, conocimos a Juan Luis Buñuel, que era el hijo de Buñuel, que vivía en París. O sea, estuvimos documentándonos muchísimo. O sea, que una documentación oral, diciendo, Oral, hablando con oral y ellos. escrito, No, o sea, claro, pero lo que quiero decir, para recomponer esas piezas, Claro, claro. porque de pronto se ponen a mirar y dicen, un momento, en la biografía sale muy poco, como dices, ¿cómo investigamos esto? Entonces, necesitamos la memoria oral. Y entonces os fuisteis a personas claves, Exacto. a hablar con ellas. Aparte de, hay biografías, Sí, hay claro, libros, aparte de hay leer en todo las esto. biografías, pero dijiste, si tenemos descendientes, si tenemos testigos, vamos a ver qué nos cuentan, qué recuerdan. Y una de las cosas con las que nos encontramos, porque al principio cuando queríamos hacer esta historia, yo decía, bueno, a ver, yo quiero hacer una película que acabe bien, ¿vale? Y claro, esto fue al cabo de un mes, ¿eh? O sea, empezamos y yo decía, vale, no, vamos a hacer una película que acabe bien. Y con Eligio empezamos a comer y nos encontramos con el personaje de Ramón Acín. Y nos encontramos con lo que le pasó. Y además fue muy curioso porque, bueno, encontramos el personaje de Ramón Acín y claro, cuando nos encontramos esa historia, dijimos, no, ya esta película ya no es la que nosotros queríamos hacer. O sea, cambió totalmente la dimensión de la película, ¿no? Porque sí que nosotros en un principio queríamos utilizar al personaje de Ramón Acín como un contrapunto para poder contar Buñuel. Siempre, a veces, uno tiene que contar la historia del personaje no a través del personaje en sí mismo, sino a través de los personajes que le rodean, ¿no? Y así lo hicimos inicialmente, ¿no? Pero Ramón empezó a tomar mucho protagonismo, ¿no? Y entonces, en esta película han ocurrido muchas, ¿cómo se diría? Coincidencias extrañas, ¿no? Por alguna manera, ¿no? Al cabo de unos meses, cuando además ya teníamos gran parte de la estructura y de las cosas que queríamos contar y cómo queríamos contarlas, las mariposas amarillas ya estaban en el guión. Encontramos una poesía, no recuerdo el autor, que hablaba del fusilamiento de Ramón Acín. Y en la poesía explicaba que una mariposa amarilla se posó en la tapia que fusiló a Ramón Acín. Claro, cuando leímos eso, Eligio y yo nos quedamos, se nos puso la carne de gallina, porque las mariposas ya estaban. Eso se llama ese azar mágico que te da claves y dice, bueno, lo que yo estoy haciendo tiene sentido y va a haber justicia por Ramón. Yo creo que cuando encuentras eso, es esa emoción, decir, pero bueno, ¿cómo puede ser posible esta magia y que encuentre este poema que me está contando lo que he tenido una visión y ha existido un poema que me está hablando de lo mismo, ¿no? Y esa importancia, ¿no? de esos elementos. Vamos a abrir por si hay preguntas, porque a lo mejor tenéis alguna pregunta y es una oportunidad magnífica, ¿no? Con
el director y el co-guionista, o sea, con dos personajes en uno, que nos puede contar, ¿no?, el proceso, ¿no? Veis que es una profesión muy creativa, donde tiene que haber una energía interior. Uno lo hace por vocación, por amor a la creatividad. Sí, O a sea, ver, no está uno, y además en la vida al elegir una profesión tiene que elegir una profesión que le haga feliz. Eso os lo digo yo, a mi edad ya te tiene que hacer feliz. Y la felicidad es la mejor forma de vivir, ¿no? sí, de hecho es lo que muchas veces te ayuda a levantarte por la mañana y a enfrentarte a días complicados, ¿no? Porque, a ver, y sé que la profesión del director de cine está muy mitificada. Sí, es verdad, hay grandes directores de cine que, bueno, que viven una vida muy, muy, digamos, de alfombra roja, ¿no? Pero la vida del director de cine es una persona igual que vosotros, que va a comprar al supermercado, que se gana su sueldo cada mes, lo único que hace es algo que le gusta, ¿no? Claro, y el proceso más bonito realmente es ir haciendo la película. Claro. Luego ya la promoción, lo que llamamos la alfombra roja, las fotos y tal, eso es muy agotador. O sea, lo que uno quiere es estar creando. Yo me Y- acuerdo, perdona que sí, cuente la no, no, anécdota, sí, sí. en el Festival de Málaga, ah, bueno, el hotel donde nos ponían había la alfombra roja y después tenían una entrada lateral para la gente que no era del Festival de Cine. Y yo me acuerdo que yo siempre decía oye, déjame antes que yo entro por el lateral. A mí lo de la alfombra roja siempre me da mucho, mucho apuro. No me, si puedo escaquearme, yo me escaqueo. Sí, porque a ti lo que te gusta es crear Sí. y el proceso de crear. ¿Alguna pregunta? Ajá, sí. Espera, creo que llega un micro. Nada, nada. Muchísimas gracias por preguntar. A ver. ¿Cómo surgió la idea para hacer esta historia? Pues a través del cómic de Fermín Solís, ¿no? Nos llegó el cómic a través de Manuel Cristóbal y entonces, bueno, lo miramos, dijimos, adelante, esto yo creo que puede ser una película. Y además yo creo que muchas veces, como si conocéis Arrugas y conocéis también el cómic de Arrugas, por ejemplo, el cómic de Arrugas y la película son bastante... Son iguales. Son O sea, es una iguales. adaptación directa. Aquí tenemos dos ejemplos muy interesantes. Si estuvieseis estudiando como... Por un lado es la adaptación directa y por otro lado es la recreación e inspiración, toma la idea. Pero sin Exacto. embargo, conserváis el título. ¿Cuál es la Sí. historia? ¿Por qué se conserva el mismo título? Porque a mí una de las cosas que me gustó mucho fue el título. Ajá. O sea, me pareció que un poco tenía una dimensión más allá de lo que representaba, ¿no? Porque cuando hablamos con Fermín Solís, él nos habló del el laberinto de las tortugas como los pueblos de las urdes, Las tapas. los tejados. los tejados de que eso se lo pizarra. ponemos al francés. Es muy Exacto. bonito el Sí, sí, guiño al sí, título. Si os fijáis, si alguien está analizando, ¡oh!, aquí sale el guiño al título. Es muy divertido cuando analizas. Sí. Y Pero luego yo creo que esta película, ese título va más allá, porque yo creo que y retrata un poco también la filosofía un poco de Buñuel. Perdóname que me explique. O sea, Buñuel, si os fijáis en el cine que hace Buñuel, el cine que hace Buñuel es un cine que es provocador. O sea, él lo que intentaba cuando hacía el cine de cualquier película de Buñuel es que el espectador pensara. Él siempre provocaba al espectador, dejaba cosas abiertas para que el espectador se preguntara las cosas. Porque la filosofía de aquella época era precisamente esta, en cuestionar las cosas, cuestionar la política, cuestionar lo que nos dicen. Y ese es el aprendizaje de Buñuel. Entonces, muchas veces nosotros andamos por la calle y a medida que vamos viviendo, nos vamos creando como un caparazón que nos protege de todas estas cuestiones y donde nos sentimos cómodos. Nos creamos una realidad, un caparazón que dice, esto es la verdad. Y ahí nos quedamos. Y no salimos de él. Nos creemos todo lo que nos dicen. Y precisamente ese caparazón de las tortugas es lo que Buñuel quería romper. O sea, Buñuel lo que quería era que cuando veis una película de Buñuel, llegáis a casa y decís, ostras, ¿y esto por qué? O sea, yo me acuerdo, mi primera experiencia con Buñuel,
Yo tenía 9 años. Mi padre es un gran fan de Buñuel y él llegó un día a casa, después de haber visto El Ángel Exterminador, diciéndome, ostras, he visto una película donde hay unos señores que están en una habitación que tiene y no pueden salir de la habitación a pesar de que las puertas están abiertas, pero no pueden salir de la habitación y se pasan días allí y no pueden salir. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser esto? Pues si la puerta está abierta, coges, caminas y abre y pasas. Pues no, no podían. A mí me descuadró, no entendí nada, ¿no? Luego, más adelante, cuando ya vi la película, pues entendí un poco toda la película, ¿no? Pero ese hecho de que él te presenta una realidad que tú no te has cuestionado y te permite, como espectador, experimentar ese proceso de, ostras, eso es un cine que realmente a mí me parece increíble, ¿no? Poder comunicarte con el espectador y que el espectador se comunique contigo, ¿no? Dejar esas cosas abiertas, ¿no? O sea, que el espectador reaccione, le obligue a pensar, no se sienta cómodo en la butaca. Y yo creo que a lo largo de la película ha pasado muchas veces que ustedes no se sentían cómodos, que de pronto reaccionaban a escenas, reaccionaban a la interacción entre los personajes, a lo que estaba pasando, a la trama. Eso también es lo que estabas buscando con esta película. Totalmente. Entonces, como ha preguntado la compañera, ¿cómo surge? Te llega el cómic, te dices, aquí hay una semilla, aquí hay una semilla y te lanzas y entonces a decimos, investigar. vale, sobre todo porque en el cómic te plantea una cara de Buñuel. O sea, tú ves el cómic y yo la primera vez que lo leí, a mí Buñuel me cayó como, perdonad por la expresión, pero me cayó como el culo. Te presenta un personaje malcarado, antipático. Caprichoso. Exacto. Y yo sabía que Buñuel no era así. Sí que tenía esa parte, pero hay que entender por qué ese personaje era Claro, así. era un sujeto múltiple. Volvemos a lo mismo. Todos estamos llenos de matices y dependiendo de en qué situaciones, dependiendo en qué edades, es el sujeto múltiple. No somos de un color, somos de muchas tonalidades. Claro, y tenemos que entender de dónde venimos. O sea, porque muchas veces uno es como es porque ha tenido un pasado de una manera determinada. O sea, no podemos juzgar la reacción de alguien meramente por lo que vemos. A veces uno tiene que ir más allá y entender por qué esta persona está actuando como está actuando. O sea, vosotros, seguramente todos, yo el primero, tenemos un mal día. Y cuando tienes un mal día, porque a lo mejor resulta que te ha pasado cualquier desgracia, le contestas mal a alguien. Y esta persona te dice, oye, ¿por qué me contestas así? Ostras, perdona, es que me ha pasado esto. Ostras, perdona, no te preocupes, no pasa nada, lo entiendes. Pero si no te explican lo que hay detrás, dices, este tío es tonto, es gilipollas, perdonadme. Pero ¿Más preguntas? Que os veo animados. Aquí detrás hay una pregunta y luego hay otro lado. Muy bien. Hola. Hola. Tú que has trabajado la parte de guionista y la parte de dirección, ¿cuál de las dos te parece más difícil y cuál te gusta más? Una buena pregunta, buena pregunta, sí. Ahí. Yo creo que las dos son apasionantes. Las dos. A mí, quizás porque es lo que más estoy trabajando, es la parte de dirección, es la que donde me siento más cómodo y donde realmente pues disfruto quizás más, ¿no? Pero en el guión, la verdad es que para mí me parece mucho más difícil y por tanto me parece más apasionante. A mí me gustan los retos, o sea, yo espero que nunca deje de aprender. Creo que me queda mucho por aprender y como guionista me queda muchísimo por aprender, con lo cual uno aprende a hacer guiones haciéndolos, ¿no? Entonces, yo sigo escribiendo y sigo peleándome y me cuesta horrores, ¿eh? O sea, hay días que no te sale nada y tienes que buscar maneras y bueno, pues es un reto importante, ¿no? Claro, pero el guión es más solitario, aunque estés con un compañero, si estás y luego el otro te implica un aguante físico, ¿no? Sí. La fisicalidad, ¿no? De la mesa a Sí, estar. pero todo va atado. Sí. O sea, yo creo que depende del proyecto. O sea, hay proyectos que son encargos, que te encargan como director, tienes que hacer este guión, y entonces tú te lo llevas un poco como puedes en la parte de realización a tu campo y haces la mejor película que puedes, ¿no? Pero cuando es un proyecto donde tú intervienes como guionista, que es más el proyecto que tienes en el alma, ahí sí que es importante estar en el guión.
porque es tu visión. Y cuando trabajas yo por ejemplo con Eligio trabajo muy bien, entonces nos entendemos muy bien y yo desde el guión ya pude plasmar lo que yo quería hacer en la realización, ¿no? Entonces, de alguna manera, en el guión no se habló nada de realización. O sea, no hay guiones que te dicen, ahora la cámara está en este sitio. No. O sea, el guión te cuenta verbos, acciones, cosas que pasan. Entonces, nos pudimos centrar en esto y lo hicimos olvidándonos de que esto lo iba a dirigir alguien. No sabíamos quién. Pero la historia que íbamos a contar tenía que ser sólida como una piedra. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento ya venía el director y sumaba. Yo he trabajado también muchas veces en proyectos donde el guión está un poco cojo y entonces el director lo tiene que intentar resolver y eso acaba siendo un desastre. Sí, tienes al director intentando calzar el guión. Exacto. Y no entonces puede. hay veces que, bueno, pues es complicado, ¿no? Pero yo diría que las dos partes son apasionantes y yo creo que es importante que un director entienda de guión, porque el guión no es solamente palabras y escenas, es una estructura, es el mapa el plano de una casa, ¿no? O sea, la estructura de un guión te marca la estructura de la historia y te marcará la estructura como que tú tienes que hacer como director, ¿no? Con lo cual tú tienes que saber qué es lo que tienes entre manos, porque yo siempre digo que un largometraje es como una sinfonía, ¿no? Es una pieza musical, ¿no? Donde tiene un ritmo y tiene un principio, tiene un final, tiene un punto álgido. Todos estos, incluso en una canción, tenéis momentos donde está el clímax de la canción, luego baja, luego sube. Hay ritmos dentro de una película, ¿no? Y como director tienes que entender esos ritmos y como guionista también tienes que entenderlos, ¿no? Ujú, muy interesante. Había una pregunta por este lado, me parece. Sí, ahí tienen, en la primera línea, fila del margen. Hola, es que me ha llamado la atención que como habéis comentado que había muy poca documentación acerca de cómo se rodó Las Urdes. Las Urdes, hay escenas, por ejemplo, como la del orfanato, cuando los niños se van con Buñuel, o la niña esta que aparece en el suelo, que se muere al final, o cuando se disfraza de monja. Quería saber si es real, es inventado, y si es real, porque tenéis documentación, de dónde lo habéis sacado. Me encanta que me hagas esa pregunta. Perdona, pero eso de verdad que me encanta. Porque esas escenas, la de la escuela y la de la niña, claro, nosotros, hablando también del tema de guión, cuando estuvimos planteándonos la historia, nos encontramos que la película de las Urdes en la vida de Buñuel fue un antes y después. Antes de las Urdes, Buñuel hizo El perro andaluz y La Edad de Oro. Eran dos películas que hizo con Dalí, donde el surrealismo era muy visual. Era un poco un surrealismo muy visual, una historia que estaba bien, pero era un surrealismo muy visual. Pero después de las Urdes ya no. Después de las Urdes, el surrealismo de Buñuel está basado en el comportamiento humano. Yo recomiendo que veáis Los Olvidados. Sí, yo lo he trabajado mucho, que lo hace en México, cuando está Exacto. viviendo en México se tiene que ir por culpa de Dalí, que le denuncia, le está Exacto. trabajando en el MoMA y le echan Sí, sí. y le acusan de comunista, imaginaros, o sea que ahí hay un drama de vida y se va a México y hace una película formidable del 56, que es Los Olvidados, si no me Sí. equivoco. Y es una película que tiene una conexión muy directa con Sí, las Urdes. está claro. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver todo aquello, decimos, ¿qué pudo haber pasado en las Urdes para que Buñuel cambiara? Claro, pasan las Urdes y la guerra civil, es que le viene todo. Sí, Luego, o sea, sí, pero en la sensibilidad sí, como director, ahí le cambia, ahí le obviamente. Al contacto humano directo. claro, pero nadie te decía qué es lo que pasó ahí. Entonces, lo que hablábamos antes, estuvimos durante unos meses con Eligio buscando no sé qué, no sé cuántos, y un día yo le dije a Eligio, espérate, déjame que creo que tengo una idea. Mi padre, él es radiólogo, desde ahora ya está jubilado, pero desde 30 años antes de su jubilación, había ido cada año, 2 o 3 meses, a África, se encargaba de montar
a recoger aparatos de rayos X antiguos y los llevaban a África con una organización, con una ONG, y él se encargaba de montarlos y enseñar a utilizar los aparatos de rayos X. Y había ido a sitios, bueno, a Sierra Leona justo antes de la guerra, etcétera, etcétera. Y entonces, yo sé que mi padre cambió. Y hablé con él y le dije, ostras, cuando fuiste por primera vez, ¿qué es lo que te cambió? ¿Qué es lo que hizo que quisieras volver a ir otra vez, ¿no? Y me dijo, los niños. Efectivamente. Que se te muriera un niño en los brazos. Eso. Claro, en ese momento a mí se me rompieron se me rompió el corazón, se me rompió todo, ¿no? Pero en ese momento entendí que volví a ver el documental de las Lourdes y entendí, o quise entender, que posiblemente a Buñuel lo que le rompió también fueron los niños. Y entonces escribí la secuencia de la escuela. Con el maestro y con todos los Exacto. niños, que es una escuela rural donde vemos niños de distintas edades aprendiendo y descubrir que son los niños de la inclusa, son los niños abandonados, Exacto. que los están cuidando diferentes familias, son niños Sí. adoptados. Sí, bueno, era una especie entre de negocio. comillas. Era una especie de Efectivamente, negocio. son niños, bueno, y claro, eso hace que genere empatía y compromiso. Porque cuando estás trabajando con niños huérfanos, son niños muy necesitados, con niños en situación de exclusión, y lo notas. Yo he hecho proyectos y son niños que se te acercan, que necesitan que les des cariño, o sea, eso es muy además, importante. Hay una anécdota que conecta con eso, que es muy importante también, que no está en la película porque hay cosas que tienes que cortar, pero sí que para que lo entendáis, Buñuel, cuando él creció de niño, que vivía en Calanda, su padre había hecho una fortuna vendiendo tornillos o no sé qué historia en Cuba. Entonces él volvió, él decía que podía construir su casa con duros de canto, o sea, con mucho dinero. Entonces él era el hijo del niño rico del pueblo. Pero su padre era una persona muy autoritaria. Su padre, que debía tener 50 y pico años, se casó con una chica muy joven, pero era muy de aquella época, ¿no? Su padre nunca le dijo te quiero, nunca, apenas tuvieron contacto físico, y su padre no le dejaba jugar con sus hermanas. O sea, él decía que los niños no juegan con las niñas. Y entonces su padre lo mandaba a jugar con los niños del pueblo. Y los niños del pueblo, pues eran niños de pueblo, que iban descalzos, pobres, que jugaban al lado del río. Y él, que era un niño rico vestidito de punta en blanco, iba a jugar con los niños pobres del pueblo. Con lo cual, él de alguna manera de niño ya empezó a sentir esa conexión con la pobreza, que es algo que sí que él siente un poco en toda su carrera, ¿no? O sea, al menos de las Lourdes, luego en Los Olvidados, ¿no? Esa conexión con la gente que más necesitada, ¿no? Con la gente, si os fijáis, los pies descalzos. Los pies descalzos de las Lourdes y luego en otras películas de Buñuel que se repiten, ¿no? Sí, y la figura de la persona que no tiene nada. Exacto. O sea, el pobre, el vagabundo, el solitario. O sea, también tiene una sensibilidad para ver todo tipo de personajes y de personas que proyectan, porque hay un compromiso, se compromete con la humanidad y Claro. eso lo refleja. Hay una parte de él que estamos viendo en la película, ¿no? Con las vanguardias, con el contar, con el provocar, con el ego, con el yo, pero hay otra parte que se comunica con el mundo, con los demás, con la amistad, con los que sufren, ¿no? Sí, sí. ¿Más preguntas? Que es una estupenda oportunidad para... Hay una pregunta. Allí. Muchísimas gracias. Hola. Leyendo los créditos he visto que Ian Gibson ha participado en la película también. Bueno, ¿O ha colaborado? A ver, de hecho nosotros nos entrevistamos con él en el proceso de escritura de guión, porque bueno, él fue uno de los grandes biógrafos de Buñuel, de Dalí, Lorca, claro, de toda esa época, de los años 30, ¿no? 20, 30, si quieres saber, es al que hay que preguntar. Claro, entonces nos dio
se ofreció a que o nos Asesoró. Nos asesoró en el sentido de, bueno, pues sobre todo en los inicios de la vida de Buñuel, de precisamente aquellas cosas que no estaban en los libros, ¿no? Pero bueno, quien fue Anne Gibson, fue Javier Espada, fue Juan Luis Buñuel. La verdad es que hubo mucha gente que nos ayudó en el proceso de documentación de esta película, ¿no? Que fue un proceso muy bonito, ¿no? Porque claro, por un lado está esa documentación y por otro lado está la libertad creativa de construir el personaje, construir la trama de lo que pasó. Claro, muchas veces tienes que ficcionar, no puede ser 100%. Yo siempre digo, esto es una ficción, no es un documental. O sea, esto es nuestra interpretación de esta historia. Seguramente cualquier otra persona lo interpretaría de otra manera, ¿no? Nosotros hemos intentado documentarnos y utilizar estas herramientas de una forma dramática, o sea, hacer una dramatización de esa historia, pero con gran parte de ficción. O sea, es un punto, una perspectiva, un viaje que nos lleva a una historia preciosa, donde hay referentes reales. Los personajes son reales, pero se han deconstruido en una trama de unas vivencias durante ese rodaje y el mundo que encontraron. Y hay incluso una interpretación de las escenas reales de la película. Vemos cómo dialoga, ¿no?, a través de la película, la propia película de Buñuel con fragmentitos, ¿no?, Claro. que van construyendo el relato que hay. Más preguntas, no otra vez. Una aquí, bueno, sí, primero allí y luego aquí. Primero la compañera y luego... ¿En qué os habéis basado o se basaron para hacer las escenas de los sueños? Muy interesante. Las escenas de los sueños, la verdad es que el tema onírico dentro del surrealismo es un elemento muy presente. O sea, de hecho, Dalí, Buñuel jugaban mucho con el tema de los sueños. Nosotros en este caso, cuando empezamos a plantearnos que evidentemente hacíamos una película de Buñuel, el tema de los sueños tenía que aparecer por algún sitio. Claro, ya estaba Freud, ya habían llegado los libros de Freud. Exacto. En ese momento, estaban leyendo a Freud. Lo que pasa que nosotros pensamos, mira, en lugar de utilizar el sueño para hacer sueños, ¿por qué no utilizamos el sueño como... Porque muchas veces los sueños que nosotros tenemos son solamente imágenes de nuestro subconsciente. Y entonces eso es lo que nosotros hicimos, intentar crear esos sueños que nos explicaban cosas que no podíamos contar de otra manera, que era el subconsciente de él, sus percepciones, sus miedos, esas cosas que no contamos, que no las podemos ver en el documental, en el hecho en la peripecia de contar, de rodar las Urdes, ¿no? Pero sí podemos ir entendiendo a Buñuel a través de esos sueños, a través de esos miedos que él tiene, ¿no? Como lo que contaba con su padre, ¿no? La experiencia con su padre, la experiencia con su madre, su infancia, todas esas cosas que de alguna otra manera, a nivel de ritmo de la historia, hubiera creado un flashback, ahora para adelante, para atrás, pero en cambio, si utilizamos los sueños, nos permite meterlos dentro Claro, de esta es la historia. forma de definir la angustia interna, ¿no? Porque nos relacionamos con el mundo, su presente, pero él siente miedo, siente angustia. Y allí, en el espacio de los sueños, uno puede reflejar otras emociones que él no va a verbalizar con los amigos. Y es una solución buenísima, ¿no? Porque así vemos varias perspectivas. Claro. Muy bien. ¿Hay otra pregunta por aquí? Yo quisiera preguntar qué representan realmente las mariposas en la película y también acerca de la jirafa porque no lo he entendido muy bien. Sé que las mariposas es algo así como que están siempre en los sueños, pero no... Déjame que te haga yo una pregunta. ¿Qué significan para ti? No sé, la esperanza de Buñuel es que... no sé, la esperanza de Buñuel, pero también quisiera saber qué significó realmente para vosotros o por qué las metisteis en un primer inicio. O sea, ¿qué significaban para vosotros a la hora de construir la película? Mira, la cuestión de las mariposas es nuestro guiño a Buñuel, por decirlo de alguna manera. Buñuel hacía mucho esto.
Buñuel colocaba cosas en las películas que a lo mejor para él tenían un significado, pero lo importante no era el significado que tenía para él, sino era el significado que tenía para vosotros. Y el significado de las mariposas es lo que vosotros queráis. Cada uno de vosotros le va a dar un significado, y eso es Buñuel. Porque para mí las mariposas pueden significar algo, y ahora os explicaré el origen de las mariposas, pero en realidad no importa para lo que significan para mí, importa lo que significan para ti. Y tu interpretación no está equivocada, es la que tú tienes y es correcta. O sea, y la que tendrá tu compañero será diferente y también será correcta, porque eso es lo que te hace pensar, eso es lo que te hace cuestionar las cosas, te hace preguntar y te hace interpretar algo. Con lo cual, hemos conseguido lo que queríamos, que era que vosotros sintierais y os preguntarais algo, que es lo que intentaba Buñuel, ¿no? Entonces, volviendo un poco al origen de las mariposas, el tema de las mariposas tiene un origen años antes, porque nosotros estábamos trabajando con Manuel Cristóbal, una adaptación de la vida de Gabriel García Márquez cuando escribió Cien años de soledad. Y es un libro que no sé si lo habéis leído, pero si no, os recomiendo que lo leáis. Hay un momento que hay un personaje, el abuelo, cuando muere se convierte en una nube de mariposas amarillas. Entonces, esa imagen a mí me impactó muchísimo, ¿no? Y esa imagen es la que luego yo, de alguna manera, puse en la película. Sí, en Gabriel García Márquez es un guiño a lo que luego los estudiosos han llamado realismo mágico, porque Claro. cuando la Cándida Heréndira vuela para Sí. arriba... No, cuando Remedios la Bella sube con las habas, con las sábanas, se la aparecen lleva el viento, mariposas se la también. Entonces ahí se ha visto ese guiño, pero en el surrealismo también, en la poesía también estaban las mariposas, por eso encontráis... Sí, pero es que eso fue más tarde, lo Exacto, fuimos claro. encontrando más tarde. Y además, déjame que te haga Sí, sí. precisamente cuando hablas de Remedios la Bella, en ese momento descubrimos que el realismo mágico también viene de la cultura local, porque la expresión "se la llevó las sábanas" es una expresión real que había en ese momento, era cuando las chicas jóvenes se iban de casa y se iban con un chico, y entonces se decía "se la llevó las sábanas". Y Gabriel García Márquez lo plasmó en el libro como parte de su realismo mágico, ¿no? Y entonces, era un apunte solo, perdón. No. Y cuando luego metimos todo esto, yo al principio hablaba con Javier Espada, que es una persona, un experto en Buñuel, que ha hecho muchos documentales y tal, y yo estaba diciendo, ya verás, cuando le cuentes lo de las mariposas amarillas, se me va a poner el grito en el cielo. Pero bueno, un día hablando, le digo, mira, que vamos a hacer esto y tal, no sé qué, y se me queda mirando y dice, ¿tú sabías que Buñuel pagó el primer manuscrito de Cien años de soledad? Y hostia, pues sí, señor. Cuando Gabriel García Márquez tuvo que hacer la transcripción del primer manuscrito, no tenía dinero para hacerlo. Y Buñuel, que lo conocía, se lo pagó. O sea que aquí vemos como esos azares mágicos, esas interconexiones, ¿no? que dan respuestas. ¿Y la jirafa que nos preguntaba? Sí, perdona, la jirafa sí que es cierto, porque hubo un momento donde Luis Buñuel estaba en París con todo el grupo de surrealistas y todo esto, y iban a hacer una especie de muestra de arte surrealista, creo que era en el sur de Francia, y Buñuel escribió una poesía que se llama La jirafa. Y él lo que quería hacer era, que lo hizo en pequeño, como maqueta, pero tenía planteado cuando llegara allí hacer una jirafa de madera enorme y que cada una de las manchas fuera un agujero con un trozo de tela negro, y entonces cada uno metía la mano y a ver lo que encontraba. Pero claro, metía la mano, quería meter cuchillas que te cortaban, insectos, no sé qué, barbaridades de estas. Afortunadamente no lo hizo, ¿no? Pero la idea era esta, ¿no? Entonces nosotros recuperamos la idea de la jirafa por esos agujeros del miedo, ¿no? Que él es lo que quería, ¿no? Era que cuando metieras la mano te encontraras algo que te sorprendiera, ¿no? Que es por eso lo que le sorprende a él son las gallinas, ¿no? Que es que les tenía pánico. Pues
A ver, claro, no hay una primera vez que ves la película, porque, claro, yo me he pasado 4 años viendo la película. O sea, yo tenía la película en la cabeza. O sea, yo cuando estaba realizando la película me acostaba cada día por la noche y me la pasaba mentalmente, plano por plano, con lo cual me la conocía todo, todo, todo. Entonces, sí que es cierto que la primera vez que ves la película estás más pendiente de la reacción del público que de otra cosa, ¿no? Porque si la gente se ríe donde se tiene que reír, si no, no sé qué. Y la verdad es que fue muy bonito, ¿no? Después la he llegado a ver la cantidad de veces. Hubo un momento que ya dije, ya no la veo más, porque claro, ya llega un momento que empiezas a encontrar defectos, ostras, que esto no está mal, esto no sé qué, y ya dices, ya, deja de torturarte, se acabó, ya no la veo más, ¿no? Entonces, me gustaría pasar una buena temporada sin verla para que cuando la vuelva a ver poder volver a disfrutar con ojos más frescos, ¿no? Pero es una experiencia, ¿no? O sea, cuando se convierte en algo, una parte tuya, ¿no? Cuando la ves con público, la reacción del público es algo muy, muy, muy íntimo, ¿no? Yo creo que esa es lo que, o sea, es la parte mágica de cuando haces una película, ¿no? Cuando la compartes con el público y el público se ríe donde tú pensabas que se iba a reír, ¿no? Incluso a veces donde no. Y tú dices, ostras. Que han visto, que yo no he visto. Exacto, exacto, ¿no? Porque a lo mejor le has dado una sensación muy solemne y de pronto te das cuenta que no es tan solemne, que tu personaje se ha ido con el público y, No, y a otros. y además depende del público también. O sea, porque, claro, culturalmente, o sea... Sí, en Francia es diferente el Exacto. visionado. Sí, sí, sí. Muy interesante. ¿Había otra pregunta aquí? Es que son varias. Pues, tomamos nota y... Entonces, la primera es que me ha parecido, y pues quería ver si es que es así o no, que en la parte de los sueños que se toman como tonos más verdosos y más azulados. Sí, es así. Vale. O sea, de hecho, si os fijáis, el color en esta película está muy, muy estudiado, no es arbitrario. O sea, por ejemplo, ¿sabéis qué color es el color de Ramón Acín? Yo lo veo muy luminoso a Ramón, con los ocres y los rojizos. El rosa. El rosa, ¿ves? Ocres y rojizos. Y hay una secuencia que es la secuencia de la llamada por teléfono cuando Es rosa, cuando claro. es rosa. Es una secuencia rosa, porque a pesar de que es una secuencia donde sale Luis Buñuel, es una secuencia de Ramón Acín, porque es cuando él lo llama y le dice, me ha tocado la lotería. Y el protagonista de esa secuencia es Ramón Acín, no es Buñuel. Entonces, sí que es verdad que toda la secuencia cromáticamente está muy estudiada. Vale. Otra era que lo preguntó antes la profe, que si lo de la monja fue añadido por vosotros o ocurrió de verdad. Buñuel era un personaje que le gustaba mucho vestirse de monja y de cura, porque él tenía una relación curiosa con la iglesia, porque su padre, y él había crecido en un entorno tremendamente religioso, él había sido monaguillo, él, si os fijáis, en todas sus cuando veáis todas sus películas, veréis una presencia muy importante de la religión. Y él se presentaba como un personaje muy anticatólico, o agnóstico casi diría yo, pero en realidad no. Claro, una cosa era la institución y otra la emocionalidad de la espiritualidad, La que son dos espiritualidad. cosas distintas. Pero yo ¿no? creo que la institución también era algo muy presente Claro, pero era la que presionaba, era la que él cuestionaba, porque claro. si os fijáis en la película, la construcción, ¿no?, de la espiritualidad tiene una especie de espiritualidad, habla con la muerte. El diálogo con la muerte significa espiritualidad, porque si eres una persona que no tiene ningún tipo de espiritualidad, no tienes ningún problema con la muerte. Nos morimos y ya está, ¿no? En el momento que empiezas a cuestionar la muerte y a dialogar con la muerte, hay espiritualidad. Totalmente. Y otra cosa es la institución, las instituciones de poderes. En ese momento es lo que está... Porque, ¿no? Exacto, él lo que hacía era cuestionarlo todo y evidentemente cuestionaba una institución de poder, como muy bien dices. Entonces, el tema para él de vestirse de monja o vestirse de cura, pues era una forma de rebelarse, de
de provocar. exaltar, de provocar. En al esa época, espectador. ahora uno se viste de monja de cura, ya no provocas. Para Exacto. provocar tienes que tocar otros temas, Sí. si quieres ser provocador. Ese, pues ya pues, te has Sí, ya- vestido. ya Ya está. no es... Pero estamos en los años 30, Exacto. donde sí hay una reacción a eso, ¿no? Es distinto. Uno puede eso analizar cómo provocamos ahora de forma simbólica, ¿no? Igual que en mi época, los 80, los punkis, nos rapábamos la Exacto. cabeza y nos teñíamos de colores en el instituto y bueno, era nuestra forma de provocar. Ahora pues uno ya no se rapa y se pone, o sí, pero ya no de una forma así, ya es estético. Pero en los 80 os aseguro que cuando una se lo cortaba cortito y tal, sí era otra época, otra perspectiva, ¿no? De lo que era provocar o llamar la atención o querer, ¿no? Ofrecer otro punto de vista, ¿no? Y tienes otra pregunta, ¿no? Enlazada, muy bien. No, bueno, enlazada no. Pero como habéis dicho antes lo de las gallinas, con lo de la jirafa y todo, que si sabíais por qué le tiene miedo a las gallinas. No lo sé, realmente no sabemos si del todo era cierto o no, pero bueno, es esa parte de ficción que nos convenía para explicar esos miedos irracionales que los tenemos todos, y a nosotros nos funcionó muy bien para darle esa dimensión al personaje, ¿no? Realmente, hablando con su hijo, no nos supo confirmar si era verdad o no. Pues ya está, muchas gracias. Nada. De nada. Hay unas preguntas ahí al fondo, aquí detrás. Bueno, dáselo al profesor ahí luego. Hola, buenos días. Hola. Quería saber, a mí me ha gustado muchísimo los planos del documental con las imágenes de la película. Y quería saber, muchas veces esos planos nos desmitifican el mundo del cine, porque en cierta medida fuerzan situaciones que vemos en el cine y que nos las creemos, pero que al ponerlas en imágenes y ver cómo se ha llegado a ellas, ha sido provocado, porque las cosas no suceden así. Entonces, yo quería saber si eso... que en realidad decías que te reflejabas mucho en Buñuel y cómo se sintió él en ese rodaje, ¿no? Si esa desmitificación del mundo del cine en cierta medida es un acto valiente para que lo pongas delante del espectador y se cuestione que no todo es magia lo que vemos. Sí, a ver, yo creo que, como decía Buñuel, el cine no es más que una recreación dramática de lo que ocurre, ¿no? Que es lo que él decía en la película, es lo que hacen las Lourdes. Y de alguna manera, a veces, el explicar por qué y cómo se hacen las cosas, yo creo que te permite entenderlas, ¿no? Te permite entenderlas y además entender que también ocurren. Porque yo siempre, cuando me hacen este tipo de preguntas, yo siempre cuento la misma historia. A lo mejor ya la habéis oído. ¿Vosotros habéis visto algún documental de naturaleza salvaje? Seguro que sí, ¿no? Ujú. Vale. Un documental que seguramente hay muchos documentales, pero hay un documental que cuenta la historia de un ratoncito, que te cuenta los animales del bosque, y hay un ratoncito que está paseando por el bosque por la noche, porque muchos roedores se alimentan por la noche, y justo en ese momento vemos como una serpiente, ¡pam!, se lo come. ¿Vosotros cómo os pensáis que eso se ha rodado? ¿Os pensáis que el operador de cámara se ha plantado camuflado días tras días, esperando a que pase un ratoncito por delante de la cámara, y además justo cuando está delante de la cámara venga una serpiente y se lo coma? No, ¿verdad? Lo han recreado. Y eso no quiere decir que no ocurra. Todos nos lo hemos tragado. Yo el primero. Pero el operador de cámara, lo mismo. Cuando hacen las historias estas que ves la gacelita que está allí sola y viene el leopardo y se la come, pues muchas veces encontrar justo el momento donde la gacela se lo come. La mayoría de ocasiones esto está orquestado. Pero eso no quiere decir que no ocurra en realidad, sino que lo que están haciendo es una representación dramática de lo que ocurre, sobre todo de cara al género de documentales, ¿no? Claro, porque si no sería un reportaje. Exacto. El reportaje documental tienes que ir y vas grabando
lo que está pasando en ese momento. Otra cosa hay muchos tipos, es apasionante, hay muchísimos tipos de documentales, ¿no? Entonces uno tiene en cada momento ver qué tipo de recreación, si hay que hacer recreación, si se está haciendo reportaje, etcétera, ¿no? Claro, en este caso ellos no tenían metraje suficiente porque iban con metraje medido. O sea, de hecho ellos hacían la película con colas que habían ido recuperando de las productoras que... Claro, pero lo basaban en un libro etnográfico que Sí. les había contado muchas cosas. O sea, alguien había ido a investigar, había recogido... Maurice Legendre, Exacto. que es un tratado geográfico, nosotros lo tenemos, es un tratado que se hizo en el 27, me parece que fue, cuando se editó, y habla de todas estas cosas y mucho más. O sea, lo que cuenta allí es mucho peor de lo que representó Buñuel en Las Urdes, ¿no? Que se le tachaba mucho a él de que había dado una imagen de Las Urdes, pues madre mía, lo que pasaba allí, ¿no? Claro. Una última pregunta que estaba por allí y ya cerramos. ¿Alguien había levantado por ahí o no? Ah, sí, pues esa última pregunta. Disculpa que te vuelva a preguntar, pero agradezco mucho tu respuesta, pero creo que no me expresé bien porque me refería a Las Urdes, a la película de Buñuel, que lo de cuál fue tu primera experiencia al verla y si la volviste a ver mientras hacías esta y si te surgió una nueva, un nuevo significado. A ver, yo la vi de joven, creo que en su momento la vi y bueno, pues la vi como vi muchas otras en ese momento. No me causó un cierto impacto, pero bueno, también yo en ese momento estaba estudiando cine, veía muchas películas y las ves, vale, pues pam, y no las sientes como luego más tarde, cuando la ves, la tienes que ver con otros ojos, la tienes que ver entendiéndola, tienes que darle toda una dimensión, entonces empiezas a ver la película de otra manera, ¿no? Y empiezas a entenderla, ¿no? Y empiezas a entender cómo está hecha. Y evidentemente, en el momento en que haces eso, empiezas a ver la película, empiezas a ver otra película, ¿no? Hay muchas veces que cuando ves una película como espectador, la ves y la ves pasar por delante de tus ojos, la disfrutas y ya está. Pero cuando te la vuelves a mirar con unos ojos más críticos, con unos ojos más de análisis, de entender por qué el director ha hecho esto, descubres otra película totalmente increíble, ¿no? O sea, yo recomiendo mucho que de hecho yo lo hago. O sea, un ejercicio, cuando veis una película que os gusta, la veis, la disfrutáis y después la volvéis a ver analizando por qué os está gustando. Y entonces aprenderéis, es un libro de texto, ¿no? Entender cómo el director ha hecho que a mí esta película me guste, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me gusta de esta película? Y empezáis a ver diálogos, empezáis a ver imágenes, empezáis a ver muchas cosas, ¿no? Que luego más tarde dices, no acabo de entender, ¿no? Quería, ya que no ha salido el tema, pero quería mencionarlo. En esta película hay un huevo de Pascua, que es un huevo de Pascua sobre Lorca. Porque Lorca era íntimo amigo de Buñuel. Efectivamente. Íntimo amigo de Buñuel. Lo que pasa es que, claro, en esta película al principio había una secuencia donde Luis Buñuel, justo cuando veis que él sale de fiesta y Ramón le dice, no te preocupes, si me toca la lotería te pago la película. La secuencia continuaba y entonces ellos veían amanecer y se sentaban en un banco. Entonces Luis Buñuel sacaba un papel y él leía un poema que le había escrito Lorca. Un poema que decía, cielo azul, campo amarillo, monte azul, campo amarillo, por la llanura desierta va caminando un olivo. Un solo olivo. Este poema, al final de la película, lo vemos cuando ellos salen de Las Urdes. Y vemos que van en el coche, vemos el cielo azul, el campo amarillo, el monte azul, y vemos el olivo encima de la colina que va pasando a través de la ventana. Es el momento Lorca que, evidentemente, hay veces que tienes que cortar cosas porque Lorca es un personaje tan apasionante que se come todo, ¿no? Entonces, mencionarlo tan temprano en la película era sembrar una semilla que luego no íbamos a abrir. Presentar un melón que no ibas a abrir, ¿no? Entonces tuvimos que quitarlo, pero se quedó
el poema visual de Lorca al final de la película. Bueno, pues con esta nota maravillosa y con Lorca vamos a cerrar esta oportunidad maravillosa con Salvador, con sus explicaciones sobre cómo es ser director, cómo es ser co-guionista y con la belleza de su obra en este arte y en este oficio tan fabuloso. Muchísimas gracias Gracias a vosotros. por esta oportunidad Gracias. y por regalarnos esta obra maestra. Es una maravilla. Gracias. Porque es un regalo. La creatividad es un regalo a los demás y estamos inmensamente agradecidos.